Buenas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El presente, Juan David Peña Arboleda. Grupo 302526-4. CAD para Electrónica. Facultad de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías. Trabajo colaborativo número 1. Conceptos de diseño y simulación de circuitos electrónicos. Dada la importancia de las tecnologías electrónicas, más aún las tecnologías virtuales, las que permiten un conocimiento claro y detallado, donde se exprese con simpleza la lógica operacional al campo al que se está aplicando. Todas estas tecnologías aunadas en pro de solucionar una idea se convierten en herramientas que minimizan los costos tanto de operación como de equipos. Principal función, igualmente permiten ampliar objetivos y mejorar soluciones cautivas. De acuerdo a los requerimientos planteados, para el desarrollo del control electrónico como objetivo general, en el que se debe automatizar el aula del laboratorio para operaciones básicas de luminotecnia y seguridad, en restricción de acceso, especificando cada ítem en virtud de los requerimientos, consiste en la administración de acceso al aula por prescripción del monitor, activación lumínica por presencia de personas en el aula, control de cortinas de apertura y cierre en ventanas y proyector visual, mando autónomo de luces y cortinas por activación de videodín. Para el desarrollo se suministran los siguientes elementos: dos electroimanes de 24 voltios a 12 amperios, los cuales le llamaremos cantoneras, un motor de 110 voltios de corriente alterna a 4 amperios para el control de la cortina del videodín, 4 motores de 24 voltios a 5 amperios, 4 sensores de movimiento para operaciones y reconocimientos de personal en el aula, 2 sensores ópticos reflectivos para la desactivación del control de apertura, lámparas para la iluminación general, elementos de posicionamiento como fines de carrera, elementos de mando, pulsadores de operación individual. Se suministra solución mediante lógica cableada, haciendo uso de contactos. Elementos de operación para las luces en general, que lo tenemos representado como KM5, KM6, y tenemos un elemento adicional que es la parte de corriente directa, que es una sola sección, que son los elementos para los cuales se operan en forma diferente, como lo son para las puertas KM2 y KM3, y en general para los otros motores de corriente directa, que son KM10 y KM11. Igualmente sería continuo para cada uno de ellos, como son 4, estaríamos hablando KM12, KM13, KM14, KM15, KM16, KM17, KM18, KM19. Esos serían básicamente los elementos de control que gobernarían los motores, el acceso de las puertas por cantoneras, luces en sección en cada una de las áreas y apertura y cierre de cortinas en la parte de las ventanas y videodín. En la parte de control tenemos otra serie de elementos que son la parte que nos permiten tener el mando directo, como lo son los pulsadores. Automáticamente para el proceso tienen unos elementos de control que son la parte de contactos, que son los que gobiernan alternamente con la elementos que gobiernan alternamente con cada uno de los puntos que se requieren para poder definir un esquema de control preciso y hacia la solución que queremos orientarnos. Como anunciamos, esto es previo a disponer un diseño en Proteus, que es una de las alternativas para solución de el. Vamos a empezar a explicar paso a paso cada una de las secciones. En el esquema tenemos una parte que se llama mando remoto de puertas, puerta 1, puerta 2, que son realmente un circuito similar, pero se está gobernado en forma individual. Si observamos en el esquema especificando, tenemos la parte de control, que son los elementos que nos permitirán gobernar directamente lo que son la parte de luminarias, la parte de la apertura y cierre de las persianas en cada uno de los
ventanas y videoin. Igualmente, la apertura y cierre de las cantoneras o puertas directamente. Como pueden observar, tenemos un diagrama de control en general. Dado el tamaño, digamos, vamos a ir ampliando cada una de las zonas para que puedan percibir el funcionamiento del control del circuito como tal. Una de las condiciones mostradas, digamos, dentro del problema es contar con una alimentación tanto alterna para operar, digamos, lo que son la parte de luminarias, la parte de motores de corriente alterna, y tenemos otra parte que es la parte de corriente directa o continua. Esa parte únicamente estaría en función de lo que es esa sola parte estaría enunciada en la parte de potencia, dado que es donde vamos a manejar esa situación. En general, todo estaría manejado en forma con elementos de control para corriente alterna. Sí, como pueden anunciar, tenemos una línea de energización, tenemos un neutro, tenemos una fase, una línea de protección. Como pueden observar, en cada una de esas pues hemos colocado la parte de protección en general de la línea para alimentación del circuito y protección en general. Una zona, como pueden mirar, tenemos un contactor de ingreso de administración en general de alimentación de la línea, con lo cual nos permitirá energizar todo el circuito, y como tal tenemos un relé térmico, un contactor térmico, un switch térmico que nos permitirá pues tener una protección básica de la alimentación directa. En la zona de puertas tenemos el mando remoto. Este elemento pues está gobernado directamente por el monitor, lo cual nos permite la autorización y la desautorización de las zonas, y por ende pues permitiría tener, digamos, la función de autorizar o desautorizar el ingreso de las personas al aula. Como se muestra en este diagrama, en esta zona tenemos la parte del pulsador, que sería la zona del mando remoto. En línea con él estaríamos, una vez energizado, nos daría la parte de opción de alimentar el circuito alterno o los contactos de alternos para poder individualmente tener en cada una de las puertas un mando de apertura o cierre como tal. Si observamos en el diagrama, tenemos un pulsador el cual nos energiza el contacto. Igualmente en su misma línea, en serie con él, estarían los sensores, digamos, de que nos indican que la apertura ha sido desarrollada. Una vez se cumple esa condición, se nos abre el sistema y nos desenergiza o nos desenclava para poder nuevamente tener una función de control. Nos desenergiza esa zona y nos permite tener un control directo de cada una de las partes de conexión. Como pueden ver, una vez activo el circuito, cada una de las puertas puede automáticamente activarse o desactivarse respectivamente desde su posición. Vamos a ejemplarizar esto en más detalle en función de las herramientas de simulación para lo cual se ha desarrollado este ejercicio. Visualizando en Proteus, hemos seleccionado una serie de elementos para la función similar como la parte de contactos, lo cual lo vamos a hacer por relevos, ¿sí? Dado que Proteus no nos permite desarrollar una línea de contactos, habría que desarrollar, digamos, cada elemento en forma directa para cada uno de ellos. En esto lo vamos a hacer en general, especificando cada una de las funciones que se cumple en el sistema. Como enunciaba el ejercicio, la idea es tener un control general, ¿sí?
que permita la activación y desactivación tanto de... La idea es tener un control general para cada una de las puertas. Vamos a hacer función de ellos y como podemos observar hemos activado o desactivado. Pausamos el circuito, podemos mostrar que no visualizamos las líneas de flujo de corriente. Una de las ventajas que tiene Proteus es que nos permite, bajo un esquema que él tiene de animación, observar la representación de los flujos de corriente. Con ello podemos mirar cómo es el comportamiento o su funcionamiento dado cierto tiempo, cierto esquema, digamos, con antelación. Vamos a seleccionar y vamos a activar el circuito. Como pueden observar, la parte que se muestra roja es la parte donde está el flujo de corriente, y lo cual se corta en esta zona, que son las zonas verdes, dado que no encuentra conexión alguna para hacer su continuidad, ¿sí? Como habíamos hablado en un comienzo, la idea es de que el monitor tenga la autonomía de activar y dar el permiso para que en cada una de las puertas se genere un acceso. Vamos a hacer la función, activamos. Pueden observar los flujos de corriente cómo se muestran, digamos, dentro de cada uno. En nuestro ejercicio teníamos la activación directa en forma lineal, que sería KM1, ¿sí? Que es el elemento que nos permite de forma definida manejar, digamos, la energización del circuito, de este circuito, que es el circuito de mandos remotos en puertas 1 y puerta 2, ¿sí? Para lo cual ellos igualmente tienen un esquema de, digamos, de alimentación de contacto que permite administrar la energía que le llega a la línea. Habíamos especificado en el sistema o en el circuito del diagrama propuesto era que estos estarían en forma seriada, ¿sí? Para lo cual hemos destinado RL31 y RL41 los puntos de línea de serie. Como pueden observar, están en contactos RL34 con con el KM2 y KM3 en este punto. RL34, RL34 están en común ¿sí? Parte del diagrama que se ha hecho en dos funciones. Una mostrando labels, que son elementos o herramientas que cuenta Proteus para no poder hacer todo lo que es la parte de la línea de contacto y no tener como los esquemas tan llenos ni tan saturados en la parte, digamos, de trazado de líneas o de conexiones. Eso funciona perfectamente, dado que cuando se quiera montar o se quiera proceder, digamos, a montarlo en formatos de PCB, permite minimizar, digamos, los tamaños de las tarjetas que se quieran diseñar o se quieran organizar. Volviendo al tema de control, observamos ya activo el circuito, ¿sí? En las condiciones de que cada una de las puertas, al estar activas, permite el paso, el flujo, digamos, de las personas a esta situación. Entonces, una vez se cumple el requisito de que la persona hace la apertura de la puerta, para nuestro ejercicio hemos utilizado directamente la conexión que una vez la persona pulse esté abierta la puerta, por lo cual el circuito se nos desenergiza y queda nuevamente rearmado para dar nuevamente otra de las funciones de procedencia del monitor. Observamos y se visualizó directamente, digamos, el mando, digamos, de cada una de las puertas, por lo cual está destinado a este proyecto, ¿sí? Vamos nuevamente a activar el circuito. Pueden observar nuevamente, vamos en esta ocasión a hacer la apertura por puerta 2. Nuevamente se nos rearma el circuito. Ok, tenemos lo que es la parte de iluminación del laboratorio. La iluminación del laboratorio tiene dos condiciones. Una de las condiciones está definida en forma general, que la activación se debe desarrollar por medio de los sensores de movimiento, los cuales están ubicados en la parte posterior. Estos sensores de movimiento los tenemos representados
aquí por un elemento al cual, digamos, por razones de control, este elemento internamente debe definir un tiempo, digamos, de muestreo o los tiempos de barrido con los cuales debe mantenerme activo la función, dado que pueden estar o no pueden estar presentes las personas, para lo cual se dispone de un temporizador en función de su tiempo. Igualmente, esa misma condición de que tenemos de tiempo la va a tener la parte de autorretención, el cual debe estar dispuesta, digamos, de cierta manera que una vez se proceda a la activación, el sistema de acople o se dé en tiempo prudencial, dado que pueden ocurrir circunstanciales, digamos, en fracciones de, estamos hablando de eso, en fracciones de segundos, para lo cual, o segundos como tal, ¿sí? Dado que esto hace la función de switcheo constantemente. Los dispositivos hoy en día en que cumplen esta función, internamente ellos manejan unos tiempos de muestreo, los cuales ustedes pueden ver en lo que son las características, las fichas técnicas con los que vienen cada uno de ellos. Igual, la función de KM4 en el punto 5354 estaríamos hablando que es la función de automantenimiento o autorretención, dado que los tiempos normalmente son prudenciales en el paso. Esta función nos permite la alimentación directa del circuito, con lo cual nos permite operar directamente un control, pues un contacto que nos permite la alimentación de cierta zona lumínica, como lo habíamos enunciado anteriormente. Esa zona lumínica son las que siempre van a estar activas en las aulas, lo que era la parte de puertas y la parte de mesas centrales de operación. En general, el resto de las zonas lumínicas van a estar gobernados por el segundo punto que habíamos comentado inicialmente, que es tener este elemento, ¿sí?, que es el fin de carrera, que nos indica si la persiana está activa o desactiva, o si la persiana, digamos, del videodín está abierta o está cerrada. Si se cumple la condición de que esté cerrada, obviamente este contacto va a estar en esta posición normalmente cerrado, lo cual nos permitiría el flujo de corriente y tendríamos todo el aula iluminada. Si no se cumple esa condición, si se cumple que la condición que el videodín está abierto, este contacto como tal va a estar activo, por lo cual estaría abierto y nos permitiría alimentar lo que son las luminarias de esa esquema o de esa zona, perdón. Teniendo claro este aspecto, vamos nuevamente a Proteus a hacer la representación, y lo cual vamos a visualizar, digamos, en general el esquema particular de lo que es la alimentación de luminarias, ¿sí? Igualmente, hemos definido cada uno de los circuitos en forma individual para poder no llenarnos, y funcionamos con lo que llama labels. Los labels nos permiten directamente trabajar con los mismos diagramas de alimentación, digamos. La mayoría de estos programas están destinados directamente, únicamente a la parte electrónica. La parte de potencia pues son niveles más altos de corriente, entonces se manejan otros esquemas pero normalmente estos serían la parte como de contactos. Vamos a especificar cada una. Tenemos la línea de alimentación, como hemos especificado inicialmente, la parte de control, aquí en lo que es activa 1, activa 2, ¿sí?, la parte de sostenimiento, de mantenimiento. En esto, digamos, la parte de temporización y la parte de contacto de alterno no lo representamos porque lo tenemos directamente a otro circuito. Pueden observar que tenemos las 4 zonas lumínicas, pues llamaremos a esto puerta 1, puerta 2, lámpara de centro de mesa, lámpara de centro de mesa 2, el resto de las luminarias, dado que el problema solo, digamos, permitía, digamos, o el ejercicio pide es que se desarrolle en un aula que es 8×4, tendríamos en 2 metros cuadrados una luminaria, digamos, de 12 vatios, que es la solución que ellos
quieren generar, digamos, para cada una de estas áreas. Entonces tendríamos un promedio de 16 bombillas. Ubicándolos estratégicamente, pues hemos destinado a que 4 bombillas son las que estarían encendidas y el resto de las luminarias estarían apagadas por la otra condición o la otra gobernación. Ok, pueden observar, aquí tenemos activa esta función. Este es uno de los principios. Aquí tenemos este contacto B01. Si recuerdan, habíamos enunciado que este elemento es el que nos permite alimentar esa zona de las luminarias, lo cual estaría gobernado a su vez directamente por el contacto de videodin, ¿sí? Lo que es el contacto del videodin, que nos va a permitir definir que este circuito funciona o no opera, digamos. En esta condición sería luces encendidas cuando videodin esté cerrado, o luces abiertas, luces apagadas cuando el videodin esté encendido, sí, que es una de las condiciones que nos genera el ejercicio. Nuevamente volvemos a Proteus y observamos, digamos, que para este ejercicio en este momento tenemos activo o desactivo. Automáticamente yo puedo aquí manipularlo, ¿sí? Y puedo observar que me cumple, digamos, para nuestro ejercicio vamos a tener la condición de que esté activo o desactivo, y por ende van a estar encendidas las luminarias, van a tener encendidas las luminarias. Parte de la representación, dado que todos los esquemas son generales o son similares de acuerdo, digamos, a su funcionamiento, vamos a especificar una línea que es la parte de activación. En la activación la tenemos en otro circuito individual. Como pueden observar, las relaciones por label, los labels tenemos activa 1 y activa 2, que son la línea de contacto de energización, digamos, del circuito, ¿sí? Esta zona que estaría aquí es la que nos va a visualizar. Ok, en esto lo tenemos todos los elementos, digamos, son traductores, ¿sí? Vamos a especificar, aquí tenemos un sistema electrónico con el cual puede hacer la función, digamos, del sensor, sea cualquiera de los sensores funcionan con un principio similar, digamos, que es la parte de definir si está activo o está desactivo. Esta condición viene gobernada por elementos que son, volviendo al principio general, vamos a especificar de cierto grado cómo funciona un transductor, elemento al cual fue seleccionado, que son los sensores de posicionamiento o de movimiento, o sensores de efecto reflectivo, ¿sí? El principio general funciona básicamente por transistores, ya sea NPN o PNP. En el ejemplo que tenemos aquí tenemos un fotodiodo y un transistor. La función del fotodiodo es polarizar la base y permitir la conducción entre colector y emisor. Para eso determinamos una fuente que estaría haciendo la parte que sería el cuerpo o la presencia del objeto o la persona que activa realmente el sistema. Aquí lo podemos visualizar como un switcheo desde una fuente externa, la cual nos realiza la función y nos permite hacer el acople al sistema. Funcionamos, corremos el mecanismo, podemos visualizar realmente el flujo. La fuente no nos activa el sistema como tal, lo podemos contemplar en el relé no está activo. Una vez permita o esté la presencia de la persona en el lugar, este nos permitiría mostrar cómo se energiza y polariza la base y nos permite hacer la conducción en el releo, y de igual forma este releo nos activaría el sistema de iluminación, como pueden observar, ¿sí? Si lo podemos ver, nuevamente lo desactivo y activo nuevamente para poder hacer el encendido automático de todas las luminarias, ¿sí? Este sería el principio realmente de funcionamiento de todo sistema de sensorización o de análisis electrónico, ¿sí? Un principio general.
Ya el funcionamiento eléctrico, mecánico, químico, que tenga o que genere esa, digamos, esa carga para poder alimentar y poder polarizar la base, nos haría el efecto como tal y de esa forma hacer un switcheo para poder activar un sistema independiente. ¿Sí? Es claro. Mostramos aquí en el sistema nuestro pues un indicador que es un LED que nos dice que está energizado y por ende Proteus nos permite mostrar los surrounds que realmente nos indica cómo fluye la energía de un punto a otro. ¿Sí? Igualmente colocamos una resistencia pues para poder estabilizar la corriente y hacer un filtro, digamos, de paso abajo para poder estabilizar y mostrar una señal más clara, digamos, en el mecanismo. Ok, hemos explicado ya la parte de lo que sería el control de puertas, ¿sí? Control de luminarias y la parte de un sensor general, sea cual determine uno de los funcionamientos. Hemos seccionado, digamos, cada uno de los circuitos mostrando cada función independiente, pero realmente hay una conjugación de ellos, como podrán notar en la parte del cierre de la compuerta. ¿Sí? Volvemos a lo que son los diagramas para especificar eh, un circuito que sería el del tablero del videoin para controlar y operar directamente, digamos, el giro del motor dada la condición y la función donde se ubique. ¿Sí? En el videoin tenemos un solo pulsador el cual nos activa y nos desactiva el sistema, como pueden observar, sea izquierdo sea derecho, siempre nos va a permitir la energización del sistema. Igualmente tenemos el contacto que alimenta, como dijimos, la parte de autorretención en el KM7. Tenemos la parte de autorretención, el contactor de alimentación de línea del circuito como tal. Y tenemos los contactos de apertura del circuito para la estabilización una vez haya llegado a su punto en los fines de carrera, para los cuales lo tenemos definido como el KM8 y el KM9, ¿sí? Que son funciones directas de interrupción por B02 o B07 o B01. Una vez esté activo tiene un tiempo, digamos, prudencial de operación, dado que no sabemos el límite de carrera, si hay un elemento de obstrucción, entonces tenemos un elemento de temporización, el cual una vez se activa la bobina, ¿sí? Nos da un tiempo prudencial donde el cual va a estar energizado el motor y va a cortar el flujo de corriente una vez llegue a ese punto, ¿sí? Dada la condición de límite de carrera en uno de estos puntos. Como pueden observar, tenemos B02 y B01, donde nos muestra claramente cómo se puede, digamos, sostener el contactor alimentado, el cual nos energiza todo el sistema compendio a que esté posicionado en una condición de apertura o en una condición de cierre. ¿Sí? Aquí podemos ver tanto B01 y B02 en compendio porque debe trabajar ya sea en función de la derecha o en la función de la izquierda. Entonces los dos permitirían hacer la activación, pero individualmente dada la condición donde se ubique el elemento. Entonces por ello funcionan en esa forma cruzada. ¿Sí? Para que pueda operar tiene que estar en las condiciones o abierta o cerrada, como se muestra en la línea de contactos. Normalmente debe estar o cerrada para poder que cuando se active con el contacto de B01 en función de la posición donde esté, ¿sí? Me permita activar y poder que movilice el circuito. Es claro esta parte para poder definir que cada uno de estos elementos no nos genere un corto al estabilizarse o al ingresar, sea en el inversor de giro, porque tenemos la misma fase. Lo único que se le hace al motor es invertir, como pueden notar en el esquema de potencia. Lo único que estaríamos ampliando es únicamente el cambio de fase. Si observamos detenidamente, digamos, cómo se moviliza el circuito, tenemos la misma línea de alimentación. Lo único que hacemos es la inversión y el ingreso del flujo de corriente al motor, sea por derecha, sea por izquierda, o sea bien llamado por L1 o neutro. ¿Sí? Siempre la línea de protección en todo elemento eléctrico debe existir, dado las condiciones de carga que suministra las redes no son muy estables.
entonces debe garantizarse que haya una protección a todo equipo electrónico o eléctrico. Ok, volvemos al control. Hemos identificado ya las dos condiciones, ya sea izquierda o ya sea derecha. El operario como tal, la única forma de control que tiene es la parte de activación. Automáticamente el sistema debe reconocer, ¿sí? Él reconoce directamente por cuál de los dos esté ingresado. O sea, dada la posición que esté, tiene que estar o cerrado en esta, activo en esta, o desactivado en esta parte, ¿sí? Y el cual nos permitirá, en su misma condición, pues, hacer un flujo directamente. Bien. Vamos a mostrar ahora sí el esquema directamente en Proteus, donde podemos visualizar el circuito, digamos, de giro de motor para poder operar todo el sistema. Como te comentaba hace un momento, esa parte es un elemento que nosotros acá en Proteus lo vamos a mostrar como un elemento de conmutación. Eso nos permite hacer digamos, la energización y la condición de que solo exista uno el que opere. Realmente dos no pueden operar al mismo tiempo. Entonces cualquiera de las dos condiciones pues va a generar, digamos, que nuestro motor gire ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Vamos a activar nuevamente nuestro esquema de animación. Como pueden observar, tenemos activo ya el sistema. Tenemos la condición realmente de que la persona active o le estamos llamando activación a la apertura o cierre, digamos, de las persianas o de las cortinas, que se le llama en cualquier elemento que exista, digamos, de apertura y de cierre, digamos, para el efecto que tenemos del ejercicio. Activamos el circuito, como pueden ver, directamente en la condición persiana se encuentra abierta, va a estar activo en ese lado. Dado que no conocemos el tiempo, la especificación de tiempo no se coloca acá, entonces se hace el esquema únicamente para mostrar la orientación del giro, ¿sí? Como pueden ver, en este momento la orientación del motor estaría girando a la derecha. Entonces lo que se hace el sistema es que una vez llega a su contacto final, hace el corte del circuito. Se supone que al hacer el corte el esquema debe haber cambiado, ¿sí? Es el cambio que hacemos nosotros tanto en B01 como en B02, que son los cambios de activación de los fines de carreras en las posiciones que se encuentran, ya sea abierto ya sea cerrado. Nuevamente pulsamos la activación, que nos permite directamente activar nuevamente el motor, y como pueden observar, el giro del motor se desarrolla al lado inverso, al lado izquierdo, ¿sí? Siempre que se presente una de esas opciones, él va a invertir el giro. Tenemos a KM7, KM8 y KM9. En función lo tenemos continuo acá, tenemos el mismo contacto para los dos, dado que la función es igual, es una bobina para unir las dos líneas, integrar las dos líneas y hacer el flujo de corriente en ese sentido, ¿sí? El KM9 pues es la inversión de giro para uno o para el otro sistema. En este momento tenemos la apertura y ya tenemos el motor haciendo la función de cierre. El límite lo hace cuando llegue a su punto final y por ende pues cumpla esa condición de que se encuentre totalmente expuesto. Ok, cerramos nuevamente el circuito y hacemos corte de motor para poder hacer nuevamente la función. Ese sería el control de lo que son las cortinas y las persianas del videoin. En esta función pues hemos visto, ya hemos mostrado detenidamente cómo sería la orientación. El esquema es réplicamente para todo tipo de motor, ya sea que sea trifásico, monofásico. En nuestro caso es monofásico. En un trifásico sería la inversión de giros en una de las fases, como ya ustedes pueden conocer, se pueden llamar L1, L2, L3. Ustedes lo pueden invertir ya sea por L2 o por L3 de acuerdo al ángulo de fase que tenga el motor, y con eso pues se puede garantizar una inversión de giro de un motor directamente sin involucrar un corte en el suministro, ¿sí? En todo esquema general, como se mostró en el diagrama, siempre va a existir una protección. Esa protección debe existir siempre. Siempre que haya, debe existir este tipo de protección
porque esta protección es la que permite que se proteja nuestro sistema de control, ¿sí? Que es una de las condiciones, al igual que cuando se prevé en todo sistema de potencia, igual debe existir una protección, como podemos observar, igualmente la protección debe existir. Una simple protección es un elemento por sobrecarga de corriente o de tensión, ¿sí? O una protección por carga mínima. Para eso se utilizan los elementos de seccionación o los seccionadores bien conocidos, ¿sí? Ok, hemos explicado la parte, digamos, de lo que es el motor. Nos pasaríamos, digamos, a un esquema general que ya es la parte de lo que es el motor de corriente directa. Para tal efecto, como el sistema nosotros no proveemos, tenemos que tener una fuente que nos alimente o nos suministre ese tipo de corriente. Entonces colocamos un convertidor, ¿sí? Colocamos un convertidor de corriente que sería un transformador con un filtro para poder organizar y linealizar el flujo de corriente, ¿sí? En cuanto a ese espacio, de ahí estaban en la corriente directa teníamos tanto las cantoneras, que era puerta 1, puerta 2, como el motor. Como especifiqué en un comienzo, todo el sistema como tal está montado, la parte de control en corriente alterna y la parte de alimentación para la parte de potencia la tenemos dirigida a todos los elementos que suministró el ejercicio, lo que eran la parte de elementos de corriente alterna y elementos de corriente directa, similar al proceso anterior. Dado que aquí ya hay ya lo tenemos alimentado en corriente directa, como pueden observar, ¿sí? Esta sección hace la función de convertir la señal alterna a una señal directa, o sea, una corriente alterna a una corriente directa, y con lo cual podemos administrar o suministrar la función de los motores eléctricos directos y las cantoneras que de igual función cumplen con corriente directa, ¿sí? La inversión de giro es similar en principio en su función, entonces tenemos la misma condición, lo único que cambia es la forma de conexión, no tiene otro elemento alterno diferente. Y dado que esto es una operación que requiere, digamos, adicional al mecanismo, tiene pues otra condicional que es que se active directamente, ¿sí? En presencia de que se encuentre la cortina del videodín abierta o cerrada. Para ese efecto tenemos a B01 siendo el elemento que nos permite definir su función. En este se puede observar, sea que lo alimentemos por corriente directa o corriente alterna, siempre va a estar visualizado, digamos, en el lado de apertura, ¿sí? Como la función únicamente está definida para la apertura, en el circuito únicamente vamos a tener esa función en apertura. Le hemos dado la condición de que también se haga en cierre. Cuando se haga el cierre de la cortina, pues también nos active el sistema, dado con un retardo, dado que esto tiene pues una función implícita, digamos, en cuanto a las condiciones. Igualmente, las condiciones de apertura y de cierre van a estar polarizadas en inversión para poder trabajar, ¿sí? B03, B04, que son las condiciones de fin de carrera de uno con respecto al otro, como está especificado en el diagrama, digamos, de elementos suministrados para el control o mando, elementos de mando. Entonces estos van a estar invertidos y nos van a hacer la función de conmutación para poder definir con cuál lado trabaja, sea por derecha o sea por izquierda, y que nos defina, digamos, la parte de operación directamente del motor, ¿sí? En principio es similar al otro, lo único que tendría es únicamente la parte del condicional alterno, que es el que nos permite, como les señalo aquí en esta zona con el mouse, donde se muestra, les hago esa circunferencia donde se define qué son los elementos que nos permiten. Volviendo a la temática de control de giro,
de los motores para las cortinas en las ventanas. Ya teniendo claro, digamos, en cuanto a su funcionamiento, pues pasamos al esquema de Proteus, donde nos especifica realmente pues la función que cumple cada uno, ¿no? Haciendo un ejemplo, digamos, de la parte de sostenimiento. Como hemos dicho, siempre este elemento nos va a poder visualizar, digamos, una clase de funcionamiento que nos permite la operación de la línea, ¿sí? Voy a pausar el circuito, vamos a darle una propiedad que es la K, esto es K08, K09. Veamos el diagrama nuevamente, estaríamos hablando de K11. En la activación de la línea de circuito estaríamos hablando de K10 o K11, pero nuestro ejemplo sería K10 o K11. Volvemos al diagrama, entonces utilizamos KM10, engrosemos un poco las líneas como para poder identificar claramente, tenerlo presente, y aquí ocultamos este coso que no, para nuestro ejemplo no. Ocultamos esto. Bueno, es como la idea general de esta parte, que es un contacto que viene alimentado del DB1 directamente y nos permite la activación continua del circuito, que sería en compendio con este que estaríamos hablando, que es KB01. Entonces a esto lo vamos a llamar B01, ya está enunciado. Ok, podemos darle aquí, listo. Hemos hecho esta parte. Igual, como hablamos en el circuito anterior, hay una dependencia de activación general de este que viene influenciada por el contactor o el fin de carrera de cierre de cortinas o de persianas, y a su vez este nos permitiría pues la activación de totalmente del circuito, ¿sí? Vamos a hacer la función teniendo en cuenta de que la persona puede dar las dos condiciones. Estamos nuevamente, vamos a especificar ya sobre las condiciones que habíamos hablado. Ya se renombraron las piezas que estaban sin marcación, se han colocado los referentes a ellas. Nos quedó pendiente esta. Esto sería, pausemos y le damos, esto era K10, para nuestro caso sería K10, K11, coloquémoslo así, K10, K11, cualquiera de los contactos pues, que son abiertos para esa función y esa condición. Ya ajustado pues, se me olvidaba comentar, se montó una resistencia en las partes de neutros como señalamos acá, algo que estaba pendiente para poder generar una mayor resistividad del elemento, que es el motor. Ok, procedemos a hacer el funcionamiento. Para nuestra primera condición vamos a tomar como que la persona lo opera directamente desde su función, teniendo en cuenta que no está presente la cortina del proyector del video está activa. Entonces pues activemos, demos la animación, se activan nuevamente nuestras líneas de flujo. Vamos a mostrar las líneas de corriente en el diagrama como se muestran. Energizamos posteriormente como está activo, dimos los flujos de corriente, activaron el sentido del giro, motor derecho. Como habíamos enunciado anteriormente, se corta el circuito, ¿sí? Y se deja especificando para activar a una función externa. Entonces vamos a abrir B04 y cerramos B05 y volvemos a dar activación para que veamos el flujo, cambia el sentido de giro,
nuestro giro ha propendido a la derecha. Igualmente se están dando las condiciones que solicitaba el ejercicio, que era giro derecho, giro izquierdo, y pues se cumple parte de una de las condiciones. Abrimos circuito, cerramos nuevamente para mostrar cómo se visualiza funcionando directamente como si fuera B01 quien hiciera la activación, y ya lo hacemos nuevamente como si... Volviendo al tema anterior, pues ya pues mostramos directamente desde B01 vamos a hacer la activación y arranca el motor muy lentamente, ganando pues el límite de corriente que tiene hasta llegar a un valor de fuente estable, que es con el que arranca, ¿sí? Dado pues la resistencia que le tenemos propuesta aquí, como para mejorar una de las condiciones de torque que son las del motor. Eso es en ámbito técnico, digamos, que uno debe instalar, o normalmente los motores internamente traen una conexión de ese funcionamiento, que es una resistencia para mejorar, digamos, el torque o no la caída de corriente que se presenta en el inductivo. Ok, eso en sentido del motor. Presentamos la condición nuevamente de que se cierre una de estas, por lo tanto va haciendo el frenado del motor, ¿sí? Se cumple la condición de que está acá y nuevamente el motor queda expuesto a funcionamiento. Vamos a cambiar la orientación, dado que la orientación fue la que cambió, entonces pues mostraremos cómo funciona. Esa orientación, como estaba condicionada únicamente la apertura, pues el cierre sería manual, ¿sí? Observamos cómo nuevamente pasa el flujo de corriente y presenta nuevamente la orientación a cerrarse la persiana. Ok, hemos terminado con la explicación de los circuitos, la animación en Proteus, dadas las condiciones generadas, y pues pasaremos ya a mirar otros procedimientos que son referentes, digamos, al funcionamiento de otros esquemas. Esto lo dejamos en esta posición. Ya se ha observado detenidamente, digamos, condiciones de activación tanto de los esquemas para los sensores, para la activación de las luces, que se encuentre presente las personas, que la persiana esté abierta. Si está abierta, pues se nos abre nuestro circuito. Si está cerrada, pues obviamente dice que la persiana está cerrada, y por lo tanto las luces de todo el aula como tal se visualizan. Que el esquema de las puertas nos muestra cómo se activa todo el circuito, nos permite tener activo para que un operario, a la vez la persona o el que está interesado en ingresar al aula, pues haga la función de apertura. Corta el circuito nuevamente una vez el pulso y se da el desarrollo como tal del funcionamiento al cual está orientado. Ok, esas son particularidades de los circuitos que se han identificado y se han analizado en compendio con el sistema. Caballeros, muchas gracias por todo. Nuevamente reitero, Juan David Peña, CAD para electrónica, y nos vemos nuevamente en otro taller colaborativo desarrollado. Muchas gracias.